Creer que un político te va a solucionar la vida es el peor error y se cometió en el año 2005-2006 con la llegada de Evo Morales. Lo peor sería ahorita creer que este nuevo político, si sea quien sea, de derecha, de izquierda, del centro, de abajo, también te va a solucionar la vida. No, no es su rol solucionarte la vida. Su rol es déjame jugar, déjame hacer las cosas que yo pueda hacer con mis capacidades y dame las herramientas para que yo pueda usarlo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a otro capítulo de Cripto con Corbata. Soy Ronald Amelunge y hoy nos visitan un par de invitados de lujo. Nuevamente aquí con nosotros Jorge Camine, doctor en Economía, expresidente del Colegio Nacional de Economistas. ¿Cómo estás, Jorge? Gracias, Ronald, por la invitación. Bueno, por estar presente aquí en el programa y bueno, aprovechando también que tenemos a un personaje aquí al lado, academia, ¿no? A nuestro gran amigo, nuestro gran amigo, doctor Sergio Daga, vicerrector de la UPSA. Un placer tenerte acá. Muchas ¿Cómo has estado, querido doctor? Excelente, gracias a ustedes por invitarme. Un verdadero placer. El privilegiado soy yo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, mira, justo estamos hablando antes que empiecen las cámaras a rodar, ¿no? Hemos estado viendo un cambio en paradigma sobre, bueno, qué es el dólar, cómo nos salvamos de la falta de dólares en Bolivia y ¡pum!, la apertura al mundo cripto, y eso ha sido un impacto muy positivo en la economía boliviana, ¿no? Y ahora vemos otro cambio de paradigma desde el punto de vista político, saliendo un partido de 20 años de socialismo del siglo XXI a un partido que ahora es llamado de derecha, con las políticas que pretende o muestra Rodrigo Paz. Se siente que también ya es un cambio de paradigma en lo económico. Me estabas comentando que justamente hay un libro súper interesante acerca del cambio de paradigma del consenso de Washington versus el consenso de Londres. Y creo que vale la pena que nos lo expliques un poquito porque cae muy bien a la coyuntura en la que estamos. Bueno, la verdad que agradecidísimo por estar acá y me encantaría que esto sea, como dice usted, una conversación. He seguido el podcast desde que me comentaste, Ronald, esta gran iniciativa, y la verdad que en los trayectos lo pongo y he aprendido muchísimo del mundo cripto gracias a este podcast, así que muchas gracias. Ah, buenísimo. No, la verdad que muy bien. Bueno, mira, yo creo que es como vos puntualizás. Bolivia, el 8 de noviembre, ha cambiado, esperemos que para bien. Son 2, 3 días que no ha pasado y esperemos que sea para bien. Pero el mundo viene con un paradigma distinto desde ya hace unos años. Yo creo que post pandemia se han juntado todas las grandes mentes que analizan el crecimiento y las paradigmas de crecimiento económico y sobre todo de desarrollo económico, y ha dado un giro un poco hacia dónde hay que ir. Solamente para recapitular en términos históricos, ¿qué se nos dijo en los 50 y en los 60? Las grandes mentes nos hablaban de que existía la teoría del crecimiento económico a la Solow, es decir, de que si invertíamos en capital e infraestructura, hacíamos pozos, hacíamos carreteras, es decir, nos llenábamos de inversión física, los países iban a desarrollarse. Gasto público. Gasto público de la inversión. Era inversión. Vienen los finales de los 80, consenso de Washington, cambio del paradigma, cae el muro de Berlín, etcétera, cae la cortina de hierro, el mundo se abre. Y era, como dijo Fukuyama, el fin de la historia, ¿no es cierto? Ahora, por fin, el mundo va a ser democrático y va a ser liberal. No hay nada más que discutir. Falso, ¿no es cierto? No duró mucho. No duró mucho. El mundo sigue con desigualdad. El mundo sigue con problemas de democracia. Y el mundo sigue teniendo falta de cohesión social en las sociedades, ¿correcto? Bien. Bajo ese paradigma es que, post pandemia, en Londres, básicamente en la Escuela de Economía de Londres, de LSE, se juntan dos grandes mentes, muchas otras mentes, pero dos grandes editores, Tim Beasley, ganó el Nobel, y Andrés Velasco, que fue un gran economista chileno, decano de la facultad en esa escuela. Dice, miren, formulemos unas nuevas ideas. Y es ahí que nace un libro que se publicó recientemente, hace menos de un mes, creo que el 16 de octubre, que se llama Del consenso de Washington al consenso de Londres. Vamos a agregar el link ya, por favor, a mis amigos editores aquí. Bien. Para lo veamos. Y ahí básicamente lo que mencionábamos antes de que comencemos a rodar las cámaras era, básicamente, el mundo necesita un Estado que sea eficiente, no un Estado que sea ausente. Correcto. La liberalización
de la globalización económica no ha traído prosperidad a todos. Aquí nuestros amigos quizás del mundo más liberal pueden no gustarles esto, pero es cierto, no es que existen ganadores y existen perdedores con el comercio. Yo doy clase de comercio internacional, lo sabemos perfecto cómo funciona. Pero también hay un gran tema, es que el medio ambiente no ha sido un sujeto de análisis en todas las políticas pro crecimiento y pro desarrollo previo a lo que llamamos hoy día los nuevos paradigmas, básicamente emulados en este consenso de Londres, ¿no? Entonces, bajo esas tres ideas, yo quería un poco generar el debate, porque creo que Bolivia hoy día no puede no insertarse en ese paradigma. Un Estado eficiente e inteligente, una democracia que sea sostenible y no solamente en papeles, y también cohesión social. O sea, el mundo necesita que todos mejoren, y para eso se necesitan políticas no redistributivas, sino políticas efectivas, que es diferente a las redistributivas, ¿no? Ahora pasamos a un estado donde estaba queriendo meterse en todo, crecer a tamaños gigantescos. No estaba queriendo, se metía en todo. No, por supuesto. Por supuesto, ¿no? Creció un tamaño gigantesco que ha causado un déficit fiscal bárbaro. Cuando hacíamos los análisis del presupuesto general de la nación, a mí me caía de espalda cuando veía que no podemos cubrir más que nuestra planilla con todos los impuestos recolectados por los bolivianos, el resto es financiado por deuda. ¿Dónde cae en la escala de tamaño de Estado con eficiencia este cambio de paradigma? Pucha, mira, es un poco lo que mencionábamos antes, hay que ser eficiente y hay que ser inteligente. Primero, el primer mejor siempre va a ser el mercado. O sea, siempre hay que buscar que el mercado sea el mejor asignador de los recursos escasos. Eso es el first best, como se llama en economía. Sin embargo, a la hora de haber asimetrías de información o externalidades... Externalidades. Sí, y básicamente la externalidad es cuando se ejecutan acciones que no toman en consideración los daños o los beneficios que le hacen a otros, básicamente. Correcto. Y cuando no se toma eso en consideración, es eficiente que el Estado pueda ayudar en la asignación de esos recursos escasos. Por ejemplo, es evidente de que la subvención al gas, a la gasolina, a los carburantes, es insostenible. La pregunta es, ¿debemos dejar que el mercado sea el que determine el precio? Sí y no. O sea, me parece que es evidente que es necesario. Pero también juega un rol de la política social. O sea, ¿a quién afectará ese levantamiento súbdito del carburante? Bueno, quizá en el transporte público, por ende luego desencadena toda una cadena que implica el crecimiento en precios, etcétera, etcétera. Bueno, ahí el Estado tiene un rol, por ejemplo, de amortiguador de ese efecto sobre la familia más vulnerable, ¿no? Y eso es bueno, ¿para qué? Para la democracia. Porque si no, la insatisfacción con el gobierno de turno genera muchísimos problemas que luego no le generan gobernabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Correcto. Es importante lo que planteas, mira, viendo un poco siempre hacia el futuro, ¿no? Con este nuevo gobierno, con el mensaje que tenemos hasta ahorita del presidente Paz, donde él plantea un cambio rotundo, digamos, en el manejo y en la estructura misma del Estado, ¿no? Me parece que también los ministros han sido acertados en algunos comunicados. Principalmente ha salido mucho el hidrocarburo, ¿no? Por el tema que vemos con el tema del combustible, que es una medida urgente que se tiene que tomar. Sin embargo, fíjate vos de que muchos están esperando de que ahora o mañana se hubieran tomado esas medidas de shock, digamos, pero que lamentablemente no estamos en condiciones posiblemente de hacerla. Entonces, actualmente se está preparando y en eso es justamente, mira ese paradigma tan interesante que comentás, ¿no? De que están viendo cómo el Estado va a participar. Están reconfigurando la participación del Estado en diferentes sectores y en decisiones. Entonces, desde mi punto de vista, para caer un poco en un ejemplo práctico de lo que planteas, yo ya hace un par de años atrás, y muchas personas más plantean de que el tema del combustible sea manejado por el sector privado. ¿Por qué? Porque hay una buena experiencia antes de que el gobierno del MAS
le quita a los privados la importación de combustible, que era el tema de los mayoristas. Entonces, por decirte, ¿cuál va a ser el impacto de repente? Lo que quedaría esperar en este punto es ver cómo se va a tratar el tema de subvención, ¿no? Sin embargo, ya hay una experiencia, y muy buena experiencia, de privados manejando el tema del combustible. Y ahí solucionar un problema que es complicado, que es lo que decía Ronald, el tema del impacto en tu finanza, el famoso déficit fiscal. Por si acaso, para darle un número a lo que mencionaba Ronald, solamente Bolivia genera ingresos para atender, en el mejor de los casos, el 60% del presupuesto. El 40% se los tienen que buscar con crédito externo, que no ha sido aprobado, y por ende con crédito interno, y ese crédito interno ha sido atendido por el Banco Central. El Banco Central se convirtió en un banco de desarrollo, o en la caja, si quieres verlo así, del gobierno de turno, ¿no? Claro. Lamentablemente. Y esto justamente es todo lo que esta nueva forma, este repiense, te plantea de acomodar las cosas. ¿Para qué? Para ser eficiente en el uso de los recursos escasos, y obviamente ser eficiente también en pos de mejorar las condiciones de vida de la persona. Una consultita ahí. Un debate normal interesante es, bueno, ¿cuál es el rol del Estado, ¿no? Y cuál debería ser el rol del Estado, y en qué eso lleva a ser, bueno, debería estar involucrado en defensa, salud, educación, justicia, ¿no? Y los monopolios naturales que se llevan adelante para no crear otros varones de lo que sea, ¿no? Siempre y cuando el privado pueda hacerlo y vos podás regularlo, sí, ¿no? Claro, y la otra parte es la eficiencia, también implica cierta cercanía del poder al votante, ¿no? Entonces ahí creo que estamos tocando dos ejes. Uno, sobre dónde va a ingerir el Estado, y número dos, el hecho de, ok, veamos el nuevo pacto fiscal, de traer los poderes más a los departamentos, particularmente seguridad, educación, salud y, por favor, justicia también, porque ahora te mandan a La Paz para cualquier cosa, ¿no? ¿Dónde caen tus opiniones? ¿Dónde cambian eso en este nuevo paradigma? Yo lo voy a dividir en dos, lo que acabas de decir. Uno tiene que ver con, efectivamente, el Estado eficiente, y otro tiene que ver ya con el rol del Estado hacia el acercamiento a la población, que es lo que se entiende como el rol subsidiario del Estado. ¿Okay? El rol subsidiario del Estado, a veces uno cree que el subsidio viene con la palabra solamente de dar dinero, pero en este caso la palabra el rol de subsidiario del Estado tiene que ver con el acercarse más acercar al Estado a la gente, pero a la gente que le impacta verdaderamente la política pública. Claro. Por ejemplo, si en un lugar el sector privado está haciendo un mejor trabajo en dar salud, pero no llega a un pueblo porque no le conviene al privado, entonces el Estado... El caso de la India es un caso clarísimo de educación privada dada por colegios pequeños en zonas urbanas, rurales, que lo dan los privados. O sea, colegios privados dados a niños en zonas rurales. Desglosemos un poquito más, porque creo que estamos con unas ideas bastante amplias, hay que asentarlas un poco. Entonces mi idea era, primero, lo dividiste en dos. Primero, hablemos del rol subsidiario del Estado, y luego hablemos un poco del rol del Estado en su generalidad en la economía, que fue lo que planteaste. Sí. Bien, creo que lo hemos debatido, el tema está un poco más claro. El Estado tiene un rol fundamental en ayudar a que las decisiones que se tomen en el mercado sean las mejores y sean las más eficientes. Por ende, ¿yo qué promovería como Estado? Competencia. Competencia, o sea, hay que promover la competencia interna y externa y abrirse al mundo. La idea, y eso es un poco más consenso Washington, pero la idea es de tener empresas o sectores cuidar a ciertos sectores para que no venga una competencia externa y esos sectores no se sientan afectados. Es una muy mala política, es pan para hoy, hambre para mañana. Y eso tiene muchísimos efectos que hay que cuidar. Por ejemplo, dicen, no, que son empresas nacientes, o que es un sector altamente en demanda de mano de obra, entonces hay que cuidarlo. No, porque al final del día lo que estás haciendo es generar un incentivo perverso. Hoy día mencionó, creo, el ministro de Obras Públicas acerca de los cielos abiertos. Interesante política. Buenas. Bolivia la viene buscando esa política hace mucho tiempo para quebrar el monopolio de
o el oligopolio de ciertas empresas locales que tienen el mercado de rutas aéreas internas. Sería muy interesante poder. Entonces, yo creo que el rol del Estado es buscar la competencia. Te puedo poner un paréntesis ahí porque a mí me hace mucho ruido, o sea, no es ruido, sino que lo primero que se me viene a la cabeza cuando decís promover la competencia, para mí eso es sinónimo de también mantener las reglas de juego claras, significa una justicia clara, independiente y cercana a la gente. Y derechos de propiedad, Estado de Derecho, es sin duda, eso es fundamental. No podés promover competencia si no tenés eso. Porque saltando un poco más al lado cripto, no es que lo estuvimos conversando, donde a mí me preocupa mucho la normativa que va a venir en el lado cripto para promover la competencia, porque estás hablando ya de un mercado que es global por naturaleza, y si no tenés normativa competitiva, ya no solo dentro de Bolivia, sino a nivel global, la tendencia es que hay una fuga de talento, capital, al país que tenga la normativa más abierta y las reglas más claras para proteger quienes entran a ese sandbox a jugar. Así. Entonces, disculpa que me hablo a lo que conozco, ¿no? Así es. Me cuesta con dos economistas gigantes acá. No, pero esa es la idea. Lo que acabas de decir, si no existen reglas claras, si no existe normativa correcta y una justicia en la cual se diriman todos los procesos judiciales de manera correcta. Mira, pero lo que está entonces pasando, eso es lo del rol subsidiario del Estado. Eso es el rol eficiente del Estado. Claro. El rol que el Estado juega un rol en la promoción de la competencia en todos sus ámbitos. Luego iremos al rol subsidiario del Estado. Okay. Es lo que está sucediendo en realidad. Mira, impuesto a la grande fortuna, ITF. Esos son frenos. Entonces, son cargas tributarias al sector bancario, a diferentes sectores. El hidrocarburos lo mataron con el tema de impuestos, de regalías. ¿Qué te genera? Lo que vos decís. Caramba, aquí está complicado. A ver, ¿cómo está Paraguay? Esa conversación la tuvimos con Ed Miller en uno de nuestros episodios, que dijo, escúchame, ¿querés exploración? ¿Querés realmente beneficiarte de tus bienes que tenés aquí en Bolivia y tus recursos que tenés en Bolivia? Tienes que explorarlo. Si no tienes la capacidad de hacerlo, tampoco puedes dar las peores condiciones del mundo a quienes sí las tienen. Así es. Entonces es cuestión de dar un marco. Pero yo cuidaría de que ahora la nueva política económica que se quiere implementar, lo voy a llamar o nuevo paradigma de política económica en Bolivia, post pandemia o post gobierno del MAS, yo creo que debe cuidar algo que no se cuidó en la época de entre el 95-96 hasta el año 2004-2005, que fue, que fue cómo esto se asienta en la gente, cómo luego genera esto cohesión social, cómo esto no genera desigualdades. Y no es porque yo sea y los que me conocen saben que lo menos que yo busco es la igualdad en resultados, sino que lo que pasa es que también necesitas políticas que ayuden a que aquellos que se van a sentir menos favorecidos con este tipo de políticas tengan una opción. Por ejemplo, y vamos a entrar seguramente en el rol social del Estado, la formación constante del capital humano. Bolivia hoy está viviendo un bono demográfico tremendo. Tremendo, la mayor parte de la población de Santa Cruz tiene menos de 30 años. O sea, es fundamental poder capacitar a esa población, pero esa población necesita fuentes de trabajo concretas. Y eso no lo crea el Estado. El Estado no puede decirte, yo te voy a dar empleo. Entonces, crea las condiciones para que el sector privado te dé empleo. Esa es una política real de redistribución de la riqueza. Y agregemos, ahí estábamos en una conversación con Rodrigo Mundaca, justamente, acerca de lo mismo, ¿no? El tema de la economía del conocimiento ahora en un mundo ya globalizado, donde capacitarte en técnicos medios, desde redes sociales hasta programación, tu mercado ya es el mundo entero con la facilidad de esto, no es Bolivia, es donde tus habilidades sean más competitivos a nivel global, ¿no? Entonces me encantó tu descripción de que el Estado no crea trabajo, crea las condiciones para ello. Claro. Y ojalá que se cree que los que están ahora en la administración del Estado entiendan eso. Ahora, una de las cosas que también volviendo al rol del Estado, pasaremos luego al subsidiario, yo he sido un poco crítico en los últimos días, en el sentido de que hay una efervescencia y se entiende 20 años de una política distinta a una política nueva, perfecto. Pero creo que lo que hay que cuidar mucho son las expectativas. Creer que un político te va a solucionar la vida es el peor error y se cometió en el año 2005-2006 con la llegada de Evo Morales.
Lo peor sería ahorita creer que este nuevo político, si sea quien sea, de derecha, de izquierda, del centro, de abajo, también te va a solucionar la vida. No, no es su rol solucionarte la vida. Su rol es, déjame jugar, déjame hacer las cosas que yo pueda hacer con mis capacidades y dame las herramientas para que yo pueda usar. Correcto. Pero no pensemos de que, con un nuevo político las soluciones ya están, me siento, chao, a ver qué pasa. No. Yo creo que este es el fin del algo con lo que yo chocaba mucho y vos también cuando empezamos a intentar promover el uso de los criptos, los activos virtuales y demás, era que cuando les decíamos, oye, pero ¿cuál es el tipo de cambio? ¿Cómo lo voy a anotar en mis libros? ¿Qué entidad central, qué mamá o papá me dice cuál es el tipo de cambio? Por ejemplo, la gente. ¿Por qué necesitas eso? Es libre, el tipo de cambio es lo que la gente está dispuesta a pagarlo en el momento. Pero ¿dónde está? O sea, llevamos 20 años de estar acostumbrados a que nos digan cómo son las cosas y olvidarnos de la libertad del mercado, y creo que esto tiene que caer para todos, ¿no? Para todos. Aquí lo que dan es una nueva forma de jugar y que los mejores trabajen y generen, ¿no? Lo que decía un poco el paradigma de Milei luego de los muchos años kirchneristas, la gente de bien, la gente de trabajo, la gente que trabaja, y eso es lo que creo yo que hay que generar, la meritocracia. O sea, que los mejores sean los que triunfen. Lo escuché a Rodrigo Paz dar una respuesta muy interesante cuando preguntaron, oye, pero aquí no hay mujeres, no hay representantes de los pueblos indígenas. Y la respuesta fue, no, aquí no nos importa si sos mujer, sos hombre, sos camba, sos colla, indígena, obrero, de qué sector sos. Si sos el mejor de tu campo y querés aportar al país, venite acá, te vamos a encontrar. Somos totalmente ciegos a raza, color, labor, edad, sexo, es meritocracia, ¿no? Y eso obviamente te genera una competencia sana. Ahora, yo creo personalmente de que en esa línea de meritocracia no existe el tema, no es que es mujer o es que es hombre. Simplemente ves y necesitas al mejor o los mejores. Entonces, puede ser en otras circunstancias, en otra situación o en otro país que la mayoría sean mujeres, digamos. Podría darse. Hoy en día vemos de que las decisiones, al menos creo yo, han sido tomadas de acuerdo a un perfil de profesional que necesitas y en base a la experiencia. Porque eso te va a definir las futuras decisiones o políticas a encarar. Este país no puede darse el lujo de experimentar. O sea, la situación está tan compleja que no podemos dar el lujo de experimentar. Entonces, esto es con gente que conozca la cosa pública, que tenga experiencia con la cosa pública y que ya juegue. Te hago una consulta. Se habló de atraer capital, abrirse al mundo, un giro más o menos al proteccionismo de parte de Estados Unidos. Pero hay un caso de éxito que me pareció a mí siempre muy interesante, que es el caso de Irlanda, ¿no? Que es una mezcla de apertura al mundo, capacitar a su base joven en tecnología, etcétera, pero al mismo tiempo estaban protegiéndose de cierta forma, exigiendo las empresas que vengan acá, bueno, la mitad por lo menos tiene que ser de capital irlandés. Y Corea del Sur también tiene una política muy similar a la que decís vos. Entonces, ¿cómo cae algo así similar a eso? Disculpa, estoy rebotando ideas. Mira, yo creo que no hay contradicción entre abrirse al mundo, a la competencia mundial, y poder hacer políticas industriales efectivas. Ya. Dani Rodrik tiene muchísimo sobre eso, que el hecho, él habla sobre la nueva industrialización. Para los que nos escuchan. Dani Rodrik, profesor de la Universidad de Harvard, un crack. ¿Qué libros de referencia los ponemos siempre al Sí, editar? mira, recientemente ha coautoreado el capítulo se llama Productivism, sobre el productivismo, en este libro que te dije del consenso de Washington al consenso de Londres. Muy bueno. Ya. Y tiene un libro espectacular que se llama sobre las reglas de la economía, que son espectaculares ese libro. Bueno, él lo que dice es, lo que bien mencionás vos, ¿qué nos ha hecho daño en las políticas de los 60 y los 70? Que había una política industrial, que el Estado definía la empresa, definía el sector y a ese sector lo apoyaba. Bien, eso fue proteccionismo industrial que no funcionó porque eso generó que esas empresas o esas industrias estén arropadas por el Estado y no competen. Y no solo eso, sino que es el caso que se habla justamente en el libro también, ¿Por qué las naciones fracasan? Correcto. ¿No? Cuando tenés una sola industria sobreprotegida,
la educación de tu gente va alrededor de eso, y el momento que esa industria por alguna razón empieza a fallar, se te cayó toda tu economía y hiciste una economía solo de productores de petróleo que no saben pescar ni comer, digamos. Es una doctrina que al final fracasó, acuérdate, el mercantilismo. Claro, exactamente. Entonces, el mercantilismo hace siglos atrás, ¿no? Justamente protegía. Ahí es donde nace el proteccionismo. Claro. Entonces, se protegía los mercantes. Ajá, claro. Lo protegía y te generaba una balanza comercial positiva, porque exportaba y decidía qué importar y qué no. Entonces siempre tenía una balanza positiva. Y fíjate cómo es esta desigualdad, ¿no? Generó obviamente el reclamo de países. Entonces no duró mucho este pensamiento. Sobre lo que decía, hay algo súper que aquí en Bolivia, sobre todo, causa mucho escozor y es muy... no le gusta mucho a la gente, que es, a la gente a veces mide tu éxito económico de un país por tu balanza comercial. Balanza comercial positiva, estamos perfectos. Claro. Sabemos una institución en particular que solamente está pensando en exportar o morir. Eso es falso. Porque si tus importaciones son mayores que tus exportaciones y esas importaciones están financiadas con inversión extranjera de alta calidad en tecnología, en diversificación económica, aplaudo esa balanza comercial negativa. Eso es pues mucha dosis. Estados Unidos vive con balanza comercial negativa, pero evidentemente es Estados Unidos. ¿Por qué? Porque lo que llega, claro, lo que financia esas mayores importaciones es la inversión extranjera directa. Entonces, claro, uno podría pensar exportar o morir. No. Evidentemente necesitamos fomentar las exportaciones porque hay una necesidad de dólares impresionante. No estoy diciendo eso. Sí, hay que cambiar el escenario, ¿no? No, y además que estamos con una economía manipulada donde si hubieras dejado que y es por eso que te digo, claro, no hubiera problema de dólares. Claro, no tuviéramos. El mercantilismo no funcionó. No funcionó y de ahí, acordate, viene la fisiocracia. Claro. Y que es un planteamiento interesante. No estoy diciendo acordate, que sea ¿no? Como también todos somos doctores en economía acá. Oye, la fisiocracia, ¿qué decía? Decía que la diferencia entre rico y pobre debía existir, porque era el motor de la economía. Eso planteaba en alguna forma la fisiocracia, más allá de todos los otros planteamientos, pero algo que es principal, que contradice al mercantilismo y habla de una base sólida en lo que es la propiedad privada. Claro. ¿No? Y de ahí es donde se empieza a reconfigurar todo, abriendo, como se puede decir, el mercado del mundo. La globalización, ¿por qué fracasó? Acordate que era la globalización en los años 80 y 90, globalización. Y se empezaron a aperturar todas las fronteras, hasta que llegó el 11 de septiembre. Y te reconfiguró nuevamente todo el escenario de globalización con proteccionismo, que es más o menos lo que estamos siguiendo ahorita. Sí. Bueno, ahora tienen otras condiciones por el tema de terrorismo y el tema de salud, sí, ¿no? Que te mueven las fronteras. No, y la utilización de las políticas arancelarias como una herramienta estratégica geopolítica que está utilizando Trump, digamos. Eso es súper peligroso. No, eso, claro, lo último de Trump es súper peligroso. Y solamente un país como Estados Unidos podía haberlo hecho. Eso es un capítulo para un podcast sobre eso, pero bueno, es el tema, ¿no? Bueno, continuemos a ver, ¿qué más viene del consenso de Londres aplicable aquí? Bien, entonces luego pasemos si queda el rol subsidiario del Estado. Yo creo que pasa fundamental hoy día. Y bueno, ya hemos hablado de cómo el Estado puede fomentar la economía a través de los mecanismos de mercado. Y ojalá este país lo pueda seguir ese mecanismo. En un resumen más corto de lo que se habló entonces, el Estado puede dejar que el mercado escoja sobre qué se desarrolla, sobre qué produce, y en los espacios donde encuentre que necesita una mano, porque no puede ser servido por el Estado, por ejemplo, carreteras. Sí, inversión pública, es evidente. Inversión pública. Sí, y una regulación eficiente que fomente la competencia. Y que sea competitiva con los mercados globales, ¿no? Con mercados globales, donde no escoja ganadores ni perdedores, sino que dé condiciones para que ciertos sectores en los cuales tenemos ventajas comparativas y competitivas puedan salir adelante. Agroindustria, por ejemplo, es un sector que tenés que fomentar. Claro. O sea, es evidente, genera muchas fuentes de empleo, genera mucha tecnología, o sea, es un sector que, obviamente, con sostenibilidad, ¿no? Y está vinculado a los alimentos. Ejemplos específicos ahí,
fomentar investigación y desarrollo en las universidades, Nuevas semillas, por ejemplo, potenciar todo lo que se hace con el Instituto de Semillas, con el CIAD, etc. Hay que fomentar eso. Pero también fomentar que exista capital humano que esté disponible para esto, apertura comercial, para poder lograr exportaciones de esos productos. Que todo tu cuerpo diplomático se abra, Sí. hoy que vení, esta es nuestra Y industria. lo que dijiste vos hace poco, una política de cero avasallamiento, De propiedad privada, justicia que funcione. Todo eso es sistémico. Entonces, como es sistémico, necesitas una política Entonces sólida. nos preguntamos, ok, somos unos cracks en la industria agroindustrial, agropecuaria, ¿cómo nos hacemos más competitivos en esto? Listado, justicia, educación, promover esto internacionalmente, ver comprar nuestros productos, traer la mejor tecnología posible. Entonces, ese es el rol del Estado para vos. Todo con sostenibilidad, ¿no? Potenciar lo que venga. Cuidar el medio ambiente, por ejemplo, no existe esta política de avasallamiento, por ejemplo, la titulación de tierra que no sea mercantilista, porque no puedes vender tierra para luego, es una compra y venta de tierra, al final del día si no la vas a producir, ¿qué sentido tiene? Claro. Si la obtuviste de manera legal, vos Entonces creo que está más clarito ahí en esa parte. Entonces vamos al rol subsidiario del Estado. Bueno, ese rol subsidiario del Estado ahí tiene que ver con dos temas que nos competen muchísimo, sobre todo lo que yo trabajo, que tiene que ver uno de educación, el otro salud. Y quiero asentar un poco esta idea del 50-50 que mencionó el presidente, que es parte de su política. El candidato que fue a segunda vuelta también lo habló muchísimo, él era creo 62-38, pero bueno, era descentralizar el Estado. Okay. Pero descentralizar el Estado al final del día con los economistas lo tenemos como el rol subsidiario del Estado. Es decir, donde yo acerco el Estado al que le impacta verdaderamente la decisión. Educación y salud son unos temas fundamentales, así como la inversión pública en carreteras o la inversión pública, por ejemplo, en bienes y servicios de un lugar en particular. Y ahí el rol subsidiario del Estado tiene que ver, por ejemplo, con... Perdón, ¿y seguridad? ¿Vos lo ves ahí también? También veo seguridad. Seguridad, policía me refiero, no ejército. Sí, digamos, sí, efectivamente, tenés toda la razón. Seguridad ciudadana, interna, digamos, ¿no? Claro, porque, o sea, que te pare alguien de la policía que vos sepas más o menos quiénes son, minimizaría también un poquito los temas de extorsión. Claro, no tanto que vos lo conozcas o que seas parte de tu comunidad, pero que al menos conozca el contexto en el cual se desenvuelve tu realidad. O sea, en el cual se pueden aplicar normativas en base al contexto de la y que responda cuando se necesite. Pues si tenés que sea mucho más ágil, por ejemplo. Si tenés un municipio que pone ciertas normas, pues la policía no le da la gana de cumplir las normas, o si hay un avallazamiento a tierras productivas, pero la policía no le da la gana estar o llegar o... Bueno, es un tema de lo que se llama accountability. ¿Quién me reporta? Claro. O sea, el ciudadano es el jefe de la autoridad política que el ciudadano ha puesto. Así es. Entonces, ese ciudadano debe exigir a su autoridad política que le responda sobre los impuestos que paga y sobre la confianza depositada en su voto. Y eso lo hacen los tomadores que están más cercanos a la población. Vamos al caso específico del avasallamiento de este territorio donde el gobernador tuvo que ir a aparecerse ahí, el gobernador que viene de la plaza, a ponerse en riesgo para forzar que la policía venga. Al coronel le dé la orden desde La Paz para que pueda venir a armar un contingente e irse. Eso es pues inaudito. ¿Me entendés? Es inaudito. Eso no es descentralización. Pero continuemos con otro tema que te lo enganché, pero... Pero está bien, tenés razón. Mira, educación. Ahí, efectivamente, una currícula regionalizada y descentralizada es fundamental. O sea, para vos amar tu país necesitas conocer y amar tu región. Por ejemplo, salir bachiller sabiendo de temas agropecuarios. Digamos, ¿no? Sí, claro, si la región lo ve como algo fundamental, ¿no? O cultura vinícola en Tarija. Por ejemplo, ¿no? Pero ¿sabes qué? La verdad que el tema de las autonomías y la nueva constitución fue un retroceso para todas las regiones, para todos los departamentos. Te referías a la constitución del MAS. Claro, 2009. correcto. Y a eso, aunque no lo creas, y hay que ser crítico, una ley que parecía que iba a ser muy interesante y necesaria, la ley de participación popular, también es la que te rompe ese esquema justamente de planificación departamental que había con las corporaciones de desarrollo. Entonces, yo creo que hay que mirar hacia atrás y ver, digamos, en qué punto nos perdimos. ¿Por qué esta ciudad, este departamento no tiene planificación?
Porque nadie la hace, papá. Entonces, ahí, aprovechando que estamos hablando de tema de gobierno o gobernanza territorial, hay que repensar más allá de la redistribución del ingreso y más allá tal vez de traer nuevamente algunas competencias como educación, ¿no? Que ya vi que los profesores se están medio alterando, nerviosos porque ellos quieren seguir bajo la tutela del ministerio. Claro. ¿No? Cuando de repente se tiene que analizar eso, pero lo que en realidad la gente está pidiendo y demandando es que podamos tener esa currícula regionalizada, es necesaria, porque Bolivia, así como lo dicen, es plural. Y no por eso vamos a aprender solamente lo que la paz o el centralismo diga. Pero ojo, que no es solamente lo que cambia la currícula, porque en papeles, y como dice Excel aguanta todo, el Word también aguanta todo. Entonces, vos podés tener una currícula en papeles que dice, no, que ahora sí vamos a hablar que va a haber historia de Santa Cruz en el colegio. Está bien. Y vamos a hablar sobre, qué sé yo, en vez de hablar solamente sobre Sucre, vamos a hablar también de Cañoto. Ya, súper. Pero eso no te va a cambiar si no tenés los profesores. El actor fundamental en un aula es el profesor. Y ahí pasa por un tema fundamental, la formación del docente. Y eso es un tema algidísimo. Creo yo que ahí tiene que ver muchísimo el sector. Ahí tiene un rol fundamental el sector privado. Los institutos de formación privados, incluso las universidades. Sí, no, y también los incentivos para ser profesor, que sean correctos, los incentivos financieros. Los incentivos financieros, la jerarquía que se da al profesor, que es fundamental, y también el accountability de los padres. Hoy día los padres son un rol pasivo. Y cuando se ponen activos sacan cosas adelante. Cuando se unen junto con la comunidad, con el alcalde, la región y demás. Oye, yo soy un poco mayor que ustedes. Y yo me acuerdo que eso había antes. Se ha perdido en estos 20 años, creo yo, mucho de por eso. el rol del Estado, que era muy autoritario. ¿Verdad? En el sentido, no te dejaba la participación activa de los padres, el tema de los contenidos, la currícula. Yo me acuerdo, hablábamos de Cañoto, hablábamos mucho. Pero si no hemos dejado meter libros con Mini Evo metido allá. Oye, el tema de música era... Claro. La chovena, etcétera. ¿Verdad? Claro. Oye, mira... Claro. Mira, en serio, en un festival de danza, de 20 danzas que habían, era una o dos de otro lado. Las demás eran... locales. Pero yo me voy un poco, o sea, está bien, pero eso es un poco la superficie. Abajo se juegan muchísimas cosas. Correctísimo. Está en la formación del profesorado, están los incentivos que mencionaste vos, y también está la infraestructura. Cuando vos decís que solamente el municipio es el encargado de la infraestructura, pero no el encargado de la contratación, ahí tenés un problema de incentivo. Y voy a algo mucho más potente, que va a entrar en debate en las subnacionales. Un municipio como el de Santa Cruz de la Sierra o La Paz o Cochabamba, no puede sostener una estructura tan centralista al interior del municipio. Hoy estamos hablando de 12 distritos que son pues en sí mismos ya municipalidades. ¿Por qué no descentralizamos? Si queremos, comencemos en la casa. Descentralicemos internamente el municipio de Santa Cruz de la Sierra. Hay que achicar los municipios. Oye, tenés que acercar al subalcalde del distrito con su gente. El tipo no es un tomador, o la mujer no es un tomador de decisión. Voy a consultar a ver qué dicen en la quinta municipal sobre el tema. No puede. Oye, y hay casos de éxito, por ejemplo, Lima. Santiago de Chile. Las entonces, comunas funcionan de manera perfecta porque están relacionadas uno a uno con el tomador de decisión. Lo ves con los gringos mismos, que tienen sus municipios chiquititos y la policía los atiende a ellos, su sistema de salud y su sistema, perdón, de salud, de educación está atendiéndolos a ellos. El tema del municipio, y eso, la verdad que tenés toda la razón, yo comparto, hace tiempo yo vengo planteando también, cuando conversamos acerca de gobernanza territorial, es el tema de la descentralización, es necesaria. Tenés, como bien lo decís, a los subalcaldes, ¿qué hacen? ¿Qué decisión pueden tomar? ¿Qué presupuesto manejan? Pregúntate con los subgobernadores provinciales. O sea, si vas a querer hacer descentralización, hacer la primera también, o lo que llamamos gobernabilidad. Es necesario. Sin eso, vamos a seguir frustrados. Claro. Ahora, desde el punto de vista de economía también está la alocación de estos recursos, ¿no? Vos hablaste acerca de la
separación de la alcaldía responsable de hacer la infraestructura, por el gobierno central de poner los ítems que vaya ahí, entonces terminás con unos monstruos, unos elefantes Pero blancos. no es solamente que vos le vas a dar los recursos, ahí le vas a exigir responsabilidades. Correcto. Y como hace cualquier empresa privada, KPI, viejo, vamos. Respondeme sobre lo que has dicho que ibas a hacer con el presupuesto que te he dado. Ahora, otro tema, la recaudación impositiva también. Todo un debate. Porque aquí hay un contrato social roto. Mencionaste algo muy interesante. Solamente con los que tenemos recaudación interna podemos financiar el 60% del gasto total del Estado en su generalidad. Pregúntate al interior de Santa Cruz si eso es posible o no. ¿Con qué tipo de recaudación interna está trabajando el municipio cruceño? Dependemos de las transferencias del Estado. Del IDH, y IDH no hay. de lo que hay debajo de la tierra. No puede ser. El contrato social está roto. El contrato social está roto. Son inviables. Los municipios, Claro. las gobernaciones, el mismo Estado es inviable. Es por eso que ese cambio es necesario. Y esa promesa electoral del presidente Paz hay que exigirse. ¿Ha visto cómo está la cascada baja de haber roto el hecho de que estamos gastando lo que no tenemos? Y eso baja hasta abajo. La conversa que tuvimos justo con Rodrigo Mundaca, tuvimos una conversación acerca del ahorro como la base del desarrollo de toda la sociedad y el respeto a gastar lo que has ahorrado y no más. Como un valor moral incluso. Como un valor moral, y es lo que lleva también cuando vas estudiando un poco el tema de Bitcoin mismo, Bitcoin como una filosofía moral que obliga al Estado, si es que toma una base de Bitcoin, a que no podés gastar más de lo que realmente tenés o producís, ¿no? Mira, todo termina siendo, no gasté más de lo que tenés y vamos a estar bien, ¿no? Sí. Y ahí es cuál es la moralidad de prestarse plata para emergencias nomás. Correcto, para emergencia o para algún proyecto en particular. O donde te Un proyecto definido con retornos a tiempo. Claro, con... y donde vos repagues esa inversión con la propia retribución de ese proyecto en particular. No que sostenés, no que pones en evidencia generaciones futuras. Claro, eso era como decía Milei, che, ¿querés haber gasto nuevo? ¿Dónde van a salir los ingresos de eso, no? Exactamente. Y por eso es la subsidiariedad del Estado. Necesitas que el ciudadano que se siente más identificado y está más impactado pueda acceder, por ejemplo, a exigirle a su concejal. Por ejemplo, si tenemos concejales o tenemos diputados uninominales que están asignados a una circunscripción, le hemos pedido, yo no lo he hecho, o sea, yo soy el primero en decir yo no lo he hecho, le hemos pedido al diputado de nuestra circunscripción que nos diga, como hacen los gringos con una carta, ¿no? Que nos diga cuál es su plan de acción legislativa entre el 2025 y 2026. O sea, yo no le he pedido. No, la mayoría de los diputados no saben ni a qué van allá, digamos. Exacto. ¿no? Entonces, claro. Pusieron una lista y... Si vos querés ejercer tu rol de ciudadano, vos tenés que exigirle al menos a tu diputado de tu circunscripción, por el cual ganó. Y eso es lo que se estaba también hablando, ¿no? La transparencia de los votos, historial de votos de cada uno de tus ¿Cómo diputados. vota tu diputado? ¿Está votando en función de lo que vos has definido? ¿Se alinea con tu idea de vida y de pensamiento? Entonces, quiero terminar con un tema que creo que es fundamental. Tenemos como 8 minutos. Buenísimo. Bueno, hay un tema que creo que se debate poco y que creo que en Bolivia es importante poner en consideración porque me toca en lo particular, sobre todo en mi rol trabajando en una institución educativa. En vez de hablar de redistribuir la riqueza o distribuir la riqueza, yo creo que hay algo que se ha olvidado mucho en Bolivia, que es la movilidad social. Es decir, ¿cuáles son las herramientas que vos le das a los individuos para escalar en la clase social? Es decir, ¿cómo era la situación económica de los padres de un individuo y cómo terminó ese individuo cuando finalizaron sus días en la tierra, digamos? Entonces, yo creo que ahí hay que ayudar a que los individuos a verlos como un escalamiento social y no ver fotografías del momento. Yo creo que la izquierda hace mucho daño cuando habla solamente de fotografías de distributivas. Dice, no, a la mala distribución, los latinoamericanos son los países más desiguales del mundo. Si la ves con esa visión de fotografías, sí. Pero si vos ves la visión de crecimiento en el tiempo, mejoras en la evolución social, Latinoamérica ha tenido muchas mejoras. Pero ¿cómo hacemos en Bolivia para que eso mejore? Hay que hacer, muchas políticas. Mira, yo ahí me gustaría hablar un poquito acerca de
bueno, de la tiranía de la devaluación de la moneda, que cada 40 años Bolivia destruye generaciones, ¿no? Donde, ¿qué puedes hablar de movilidad social cuando todo el trabajo de tus padres o de toda una generación es destruido? Aquí lo hemos visto, hemos perdido la mitad del valor de lo que hemos construido. Facilito, todo el mundo lo debe, anda a vender tu casa ahorita, vale en términos reales, entre comillas, aunque el dólar ya es algo que pierde valor, pero midiéndote en dólares has perdido la mitad del valor. Entonces, algo que nosotros aquí en Cripto con Corbata, con otros amigos, estamos buscando hacer es intentar ayudar, educar, hacer que estas nuevas herramientas financieras para ayudarlos a escaparse de la tiranía de una moneda controlada por quien sea que sea un gobierno, te la pueda ir imprimiendo y quitándole el valor, ¿no? Entonces, como vos lo decís, pero ahora estamos en una de las oportunidades más claras, creo que de la historia, por la tecnología que se tiene, de poder capacitar a nuestra gente para que aquel que empezó sin nada, con una educación, en una habilidad que tiene valor a nivel global, teniendo acceso a internet a través de Starlink, por ejemplo, lo que sea, tenés acceso al mundo. Tenés acceso al mundo a ganar en dólares, a ganar en cripto, a ganar en USDT, a ganar en lo que querrás. Simplemente es el rol de la educación aquí. Y eso es fundamental, lo decía también Jorge. O sea, si vos no das los requisitos mínimos, no vas a poder subir, y por eso el rol de la movilidad social. Sí. Por eso yo quisiera que se... Es como vos lo decís, ¿no? ¿Cómo le vas a pedir a alguien que se eduque técnico de programación si no tiene acceso a una computadora ni internet, digamos, ¿no? O no sabe leer, o no tiene la capacidad lectora, de comprensión al menos lectora, o no tiene la capacidad en un problema matemático de saber qué él puede controlar y qué no puede controlar. O sea, yo creo que ahí está la realidad de hoy día en Bolivia. O sea, no hemos tocado un tema que también es fundamental, que es la salud. Otro tema donde atañe muchísimo al ciudadano, porque el sistema de salud está roto. Es para un podcast enteringo, ¿no? El sistema de salud está roto, al igual que el sistema de educación, por esta divergencia que existe entre la infraestructura interna definida por los municipios versus la asignación del personal definida por el Poder Central. Correcto. Mira, me hace de acuerdo, hace un mes atrás estuve en Sucre, se refundó el Colegio de Economistas allá en Chuquisaca, y me invitaron a mí, yo soy presidente del Colegio Nacional, pero justamente ahí en los discursos hablaban de la redistribución de la riqueza, Entonces, cuando me toca a mí dar la palabra, lo toco ese punto. Creo que lo más importante, y así lo dije, no es pensar en la redistribución de la riqueza, es pensar en la generación de la riqueza y que las condiciones, cada departamento las tenga, porque son condiciones diferentes. Entonces, lo que plantea Sergio es justamente eso, ¿no? Obviamente con el tema de la movilidad social, que el individuo genere riqueza y que se generen esas mejores condiciones de vida, ¿no? Y que no el Estado, o sea, que tenga que pagarle la luz, el agua, o darle un descuento, o bueno, eso se podrá hacer con políticas bien específicas o focalizadas es la palabra. Entonces, yo creo que es importante, o sea, todo lo que hemos hablado hoy en este programa, ¿sí? En base a lo que es la reconfiguración del Estado, su sociedad, su economía, y obviamente atrayendo un poco el tema principal del programa, que es las cripto y las dificultades, ¿no? Que se tienen justamente en esa reconfiguración, que no es que no vayan a entrar, es necesario, es obligatorio que estén dentro de todo el ecosistema, o mejor dicho, de todo el sistema económico en el país. Bueno, señores, nos estamos quedando sin tiempo. Gracias. Te voy a tener que invitar nuevamente para que sigamos profundizando. Voy a dar un resumen rápido, o sea, aquí de esta nueva visión de un Estado, parece que más pequeño, pero al mismo tiempo más eficiente, operando solamente donde necesita y de una forma inteligente, donde los gastos vengan ya con sus ingresos marcados a futuro, ¿no? Creo que va a tocar profundizar. Vamos a ver cuando lo invitamos de nuevo, doctor. Un placer tenerlo, querido. Feliz. Gracias por tenerme.
gracias, gracias. ¿no? De lujo, nuestro invitado, la verdad Vengan a que... echarle unas 3 horas. No ¿no? se puede. No, y la conversar. podemos seguir, pero bueno, entendemos que también tiene otro compromiso aquí el doctor. Lo Sergio, felice. bienvenido siempre. Vamos a estar invitándote Muchas porque gracias. hay muchos temas que podemos abarcar y siempre Yo es bueno creo que, contar lo que con la esta voz autorizada. iniciativa que están dirigiendo ambos, yo la aplaudo porque hoy día, en este nuevo momento en que tiene Bolivia, es necesario debatir estos temas. Correcto. No tenemos en Bolivia espacio para que se debatan de manera franca estos temas. Hoy día muchos de los que debatían estos temas están en posición de gobierno. Correcto. Entonces, ¿qué necesitamos? Ayudarle con una visión crítica. Ojalá nunca se enojen, porque sería muy triste. Pero lo que hoy día necesitan, quien sea que esté, ayudarlos con una visión crítica para el bien del país. No es crítica, es más bien, no es la crítica ad hominem, no es a Juan o a Paola o a Pepe, es la acción concreta que están realizando. Vamos a intentar invitarlos. Espero este nuevo gobierno tenga acercamiento a su gente y no se crean unos dioses en su Ojalá que no. en su altar, ¿no? Bueno, queridos amigos, gracias por prestarnos atención por otra hora aquí en Cripto con Corbata. No se olviden de seguirnos, estamos en X, estamos en TikTok y en YouTube. Gracias y buenas noches.